Todavía no me deja, Luis. No importa, espero, no te preocupes. No, digo que todavía no me deja grabar. Está grabando. A ver, ¿ya está grabando? Ya está grabando. Lo puse a grabar vos. Ok. Sí, sí. Bueno, igual voy arrancando la presentación mientras se suma Anita. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos. La idea era hacerlo presencial, pero bueno, estamos cada vez más encerrados otra vez. Eh, Chicos, con Luis nos conocimos hace 2 años en una charla que dio Luis con el teniente Richter y conmigo y Bauti Algortal en el San Pablo, una charla muy linda. Después tuvimos la oportunidad de compartir una cena, bueno, muy, muy divertido todo. Y Luis, los chicos son todos miembros de Cruz del Sur, se fueron sumando en distintos momentos, algunos ya estaban en ese entonces, otros se fueron incorporando después. Eh, Todos estamos en edad universitaria, Elena y Pri están en primer y segundo año de facultad, y Iván un poco más grande. Joaquín Coco estudia conmigo economía en la UBA, y la chica que se va a sumar, Anita, se recibió de periodista ya, es la única que es licenciada, pero también tiene creo que 24 años, es chica. Y nada, con los chicos somos el grupo que nos estamos ocupando un poco dentro de Cruz del Sur del tema de los 70. Vos sabés que para nosotros es un tema muy importante. Este año, a pesar de la pandemia, hemos estado visitando presos, el año pasado no pudimos, visitando distintos militares presos y acercando jóvenes a los militares para acompañarlos, que nos cuenten su historia, darles una muestra de que entendemos su causa y que hay jóvenes que saben lo que están sufriendo y que apoyan la difusión de una historia completa, digamos. Ahí está Anita. Anita, ¿nos escuchás? Hola, los escucho. ¿Se me ve? A ver, Ahí está, tengo perfecto. Bueno, ya va a aparecer mi cámara. Ahí está la presentación. Y bueno, Luis, con los chicos estuvimos visitando algunos militares presos este año, y surgió un poco del grupo la posibilidad de hacer cosas un poco más allá de los militares, de no quedarnos ahí. Muchos de los militares que vamos a visitar nos piden no difundir las visitas porque no quieren perder la posibilidad de la domiciliaria, les da miedo y demás. Y a nosotros como jóvenes lo que vemos es que ellos están muriendo presos, y nos interesa de vuelta poder difundir, más allá de mostrarles su apoyo, toda la historia completa, las cosas que pasaron, las buenas y las malas, sin ponernos de ningún lado de la historia, digamos. Y en ese sentido, pues vamos a pensar un montón de cosas, tenemos ganas, varios proyectos, ganas de hacer algunos videos explicativos del tema y demás, distintas cosas que están ahí rodando en nuestras cabezas. Y en una charla así surgió la posibilidad de charlar con vos para que ellos te conozcan, para que les puedas contar un poco tu historia, para que te puedan preguntar, para que se puedan, todos, yo también, nos podamos seguir adentrando en la historia de nuestra patria, de la cual sos y fuiste un gran protagonista. Y es eso, no tenemos ningún tipo de agenda para hoy, no hemos preparado, bueno, por ahí los chicos han pensado, pero no tenemos ni una serie de preguntas ni nada. Queríamos aprovechar la posibilidad, yo ya te conozco, pero quería aprovechar para que los chicos te puedan conocer, y en este tiempo que vos dispongas, charlar y que de vuelta poder adentrarnos un poco más en la historia de nuestra patria de la mano de un protagonista que la vivió en esa guerra de los 70 especialmente muy de cerca, pero también sin escapar a la situación actual. Y yo les decía a los chicos cuando hablé con Luis hace 2 años, el diagnóstico de la realidad, independientemente del tema de los 70, en ese momento estaba todo el tema del feminismo y demás, era el mismo, muy compartido. Hoy, bueno, con todo este tema de la pandemia han pasado muchas cosas que también por ahí podemos charlar. Nada, Luis, sin agenda. Te abro primero el micrófono a vos, si es que tenés ganas de contar algo, de brevemente contar quién sos, un poco de tu historia, y después los chicos, ya les dije, sin vergüenza y a preguntar. Bueno, primero te digo, me pongo en el arco, así que empiecen ustedes. Bueno. No sé de quién son hinchas ustedes, pero bueno, no hablemos de eso porque me enojo. Se me ven las No, plumas. bueno, Se me ven las plumas. voy a empezar yo para ir directamente a los bifes con una pregunta que me hicieron los chicos y que yo traté de explicar lo que vos me habías explicado hace 2 años, lo cual a mí me hizo mucho sentido. Obviamente, cuando uno piensa en vos y ve que en la televisión salís a decir lo de los 30.000, después probablemente te preguntemos la historia de los 30.000, pero
ve digamos, dónde estás parado hoy, que es nada más que en el lado de la verdad, ni de un lado ni del otro, pero es en ese lugar. Pero bueno, hoy el lado de la verdad, por cómo ha sido contado el relato, pareciera que es ponerse del lado o de los militares o, de, o del gobierno militar, y no, nosotros tampoco estamos de ese lado, no estamos en ningún lado, simplemente queremos que los chicos de nuestra edad conozcan la historia completa. Pero en ese lugar, cuando sale tu nombre, siempre surge una pregunta que es si ustedes están arrepentidos de haber participado en Montoneros y de todo eso. Y yo le dije no, y le di una explicación que es la que recordaba, de la que vos me habías dado, pero a mí me había quedado muy marcado eso de que no se arrepentían. Así que si te parece, empecemos con eso. Eh, si vos estás o no arrepentido, si es correcto que digo que no, y la explicación de por qué, que a mí en ese momento me hizo mucho sentido. Sí, no estoy arrepentido para nada. La pregunta te la vuelvo a contestar como contesté siempre. Si a mí me preguntaran, ¿lo volverías a hacer? Te diría, no lo volvería a hacer. Porque los años me enseñaron, digamos, que hay que tener otra posición, que era lo incorrecto. Pero cuando me propuse entrar en la lucha armada, yo estaba convencido que lo hacía por la patria. Entonces yo no puedo arrepentir a esa persona. Hoy no me puedo arrepentir de algo que no hice, lo hizo otra persona que era yo. Llevó un tiempo, un proceso. En ese proceso aquella persona estaba en lo justo. Siempre lo digo como los militares estaban en lo justo. Y hoy posiblemente muchísimos militares usarían, digamos, la misma metodología que usaron en su momento, y yo hoy en día tampoco usaría esa metodología. O sea, por eso no es que no estoy arrepentido. Cuando yo escucho que están arrepentidos, es una falsedad. Me suena a pedir perdón como los chicos traviesos. Y yo no me considero un chico travieso y tengo que pedir perdón. Esa es la respuesta, no sé si. Bien, yo Muchas gracias, Luis. Adelante, Iván. ¿Qué rol cumplías dentro de la organización? Al principio fui el segundo de un grupo de combate, de unos grupos de combate originales, que estaba dirigido por Jorge Escribano, uno de los principales en su momento, porque es uno de los que tomó la Calera. A posteriori, en un tiroteo, muere Escribano y asumo yo la conducción del grupo de combate. Era uno de los 3 grupos de combate que existían en el sur. Uno lo dirigía Rostito y otro lo dirigía Capuano Martínez. En el norte había, pero un solo grupo de combate. En el oeste todavía no estaba organizado y en Capital estaba en organización, pero en realidad en la capital vivían casi todos los que dirigían, o se concentraban los que dirigían el grupo de combate, aunque tuvieran sus casas operativas en los barrios periféricos. O sea, no era un piche en su origen, pero tampoco era un miembro de conducción. Y esas son cosas que me llevaron a analizar muchísimo por qué no se tenía acceso a la conducción y por qué algunas personas fueron demasiado molestas para la conducción y fueron abandonadas, dejadas a su cargo y algunas asesinadas inclusive. Con el tiempo me di cuenta que la organización Montoneros no era una organización espontánea. Ningún muchacho de 19, 20 años, vestido de militar con ropa comprada un disfraz, digamos, si querés, se puede llevar alegremente a su casa a un general de la nación, que en la década del 50 dio un golpe contra Perón y fue detenido, que en el 55 participó en la Revolución Libertadora y terminó siendo quien condujo todo el proceso. Y un hombre tan importante como él no podía, digamos, dejarse llevar por unos chicos disfrazados. Por lo tanto, comenzó mi duda de por qué Montoneros tuvo esa supuesta capacidad. Con el tiempo comencé a hablar con distintas personas importantes, algunas del Partido Comunista. Y Gelbar, por ejemplo,
No sé si ustedes saben que Helmar fue el único miembro del Partido Comunista aceptado por el Politburó soviético, aceptado en la conducción, en la cabeza de la conducción. Es sospechoso porque siempre que viajaron los jefes del Partido Comunista argentino, cuando no era Helmar, lo recibían gente de segundo renglón. Eso me hace pensar muchas cosas, me hace pensar dos cosas fundamentales. Una es la frase de Helmar: yo tengo mi equipo de demolición en Argentina. Y luego, que Helmar es ministro cuando muere Rucci, era un enemigo declarado de Helmar. Eso, que parece tan dislocado entre sí, me comienza a caminar en la cabeza, y ahí comienzo a sospechar de que Montoneros fue una estructura generada desde el exterior, y que por eso los cuadros verdaderamente peronistas, o no peronistas, de izquierda, no podían llegar nunca a la conducción si no estaban filtrados por ellos. No sé si te fue la respuesta que esperabas. Sí, sí, cuando decís que fue, digamos, comandada del exterior, ¿estás diciendo que otro estado la manejaba? ¿Otro país la estaba manejando la conducción? No se puede probar. El Tata dice que fue Cuba. Detrás de esa definición yo no puedo decirlo, pero lo sospecho. Yo sospecho que detrás de Montoneros hubo una inteligencia exterior y muy superior a Cuba. Esa es mi opinión. Y muy Ustedes, Perdón. Anda, L. ¿Ustedes se iban a entrenar en el exterior también o no? Yo ¿Eran no. entrenados militarmente afuera? A posteriori sí, yo no. Yo me entrené en Argentina y entrené a mis compañeros, los que combatieron conmigo en la Argentina. Nunca estuve en el exterior, aparte de pruebas de que nunca viajé a Cuba, ni mucho menos. Eso está aprobado por los servicios argentinos. Pero compañeros suyos, ¿sí? Sí, sí, sí. Compañeros míos, sí, claro, viajaron a Cuba, inclusive tienen su base en Cuba, tenían las escuelas para chiquitos en Cuba, combatieron en el Líbano, en Nicaragua, en El Salvador, sí, sí. No es mi caso. ¿Y en la Unión Soviética? Eso no lo puedo probar. Yo no creo que los soviéticos, teniendo a Libia como aliado, a Cuba, a la misma Checoslovaquia, fueran a llevar gente a la Unión Soviética. Me parece, no lo creían no, seguro que no lo creyeron necesario, podría generarse un conflicto diplomático inútil. Son opiniones nada más. Luis, vos en ese momento, ¿cuántos años tenías y cómo era tu vida? Digo, nosotros, ponele, como te decía al principio, somos todos edad universitaria y tenemos todos trabajo y en paralelo a eso dedicamos el tiempo que podemos a Cruz del Sur o algún partido político o a otras cosas. Y vos recién contabas, bueno, que te entrenabas, que comandabas un grupo de combate o dirigías un grupo de combate. ¿Cómo era tu día a día en ese momento? ¿De qué época estás hablando? ¿Fue antes de eso que contases antes del golpe, después del golpe? ¿Cómo era la vida en ese momento de un joven, como podríamos ser nosotros, que lo eras vos, digamos? Yo me dedicaba al teatro. Estudié con Agustín Arezzo, estudié con varias personas. Mi viejo era artista. Mi viejo es el que sacó a Leonardo Fabio de la Calle, que es artista, porque se había casado se había casado con la madre de Leonardo Fabio, a posteriori, ¿no? Que se había divorciado de mi madre, o separado. O sea, vivía en un mundo de artistas. Y por supuesto los artistas paraban todos en la calle Corrientes. Corrientes era el centro, el corazón vivo de la cultura argentina. Así como en los años 20 era Avenida de Mayo. Y la izquierda florecía. Había un cine, un pequeño cine, se llamaba Los Rein, estaba enfrente al San Martín. No sé si hoy no es el centro de cooperativa que se construyó ahí, qué sé yo. Y en ese cine todos los días se cambiaba el film.
pero se daban películas del neorrealismo italiano, películas soviéticas, checoslovacas. Había 3 o 4 bares importantes, que era el Ramos, el Lorraine, perdón, Lorraine era el nombre del cine. Otros, como ya no me acuerdo, ¿no? Los bares. La Paz, Ramos, La Paz, etcétera, que estaban todos en la zona, y donde la gente se encontraba hasta 3, 4, 5 de la mañana charlando. La Argentina era un mini París o un mini Madrid de los años 30. Entre esos grupos predominaba la izquierda, o sea, para mí era heroica la Revolución Española, la Revolución Soviética. Vos veías las películas y realmente te conmocionaban. Y así, como vengo de familia comunista, mi padre era comunista, para mí no dar el paso, digamos, a ser un militante de izquierda, no me costó nada. Hasta que en el año 64 conozco el peronismo. De casualidad, lo cuento siempre. De casualidad paso por el Parque de los Patricios y había una manifestación de trabajadores, y estos trabajadores, que en esa época eran trabajadores, no tenían choripán, eran trabajadores vestidos de mameluco, eran tipos de laburantes, llevaban banderas a grito de Perón, Perón, con banderas de la CGT. Y carga la policía a caballo con sable. En esa época se usaba la caballería con sable. Y yo estaba mirando ahí como una película de cabo, y de pronto me encontré tirando piedras, y gritando "Viva Perón". Y ahí me hice peronista. Fue por osmosis, si querés. Soy un peronista demasiado sui generis, quizás. Peronista en serio, digamos, no de los de ahora. No sé, sí, peronista en ese sentido, sí, porque o sea, es que es muy difícil explicar a la gente lo que es el peronismo. Si yo te pregunto a vos qué es el peronismo, vos podrías contestarme el partido de Perón. El movimiento construyó Perón. Y no es así. Perón no construyó el peronismo. El peronismo lo construyó a Perón. ¿Sabes por qué? En los años 30 se dio un golpe con Uriburu. En ese momento, el ejército argentino estaba muy influenciado por el ejército alemán. Bancos, estancias. Alemania trabajaba mucho sobre Argentina, sobre todo en la Patagonia, porque le interesaba el paso de los hornos, el paso de Cabo de los Hornos. Y le interesaba mucho construir una base de submarinos ahí. Cuando se da el golpe del 30, con Uriburu y Perón, es un golpe nacionalista. Cualquier zurdo te va a decir, eran nazis. La verdad, la nazi no dice nada, eran nacionalistas. Además, el nazismo todavía no estaba tan fuerte en Alemania en ese momento. No, en el 30 no estaba surgiendo, en el 33 es que van a hacer, ¿no? Y fíjate que quien escribe el manifiesto, los defensores, que es cuando Uriburu dice en Perú, en un congreso, llegó la hora de la espada, que era la consigna para el golpe, es Leopoldo Lugones. Lugones era nacionalista, viene del anarquismo, junto con Darío, y ellos son los que apoyan a la intelectualidad que apoya el golpe, y Perón era un militar que estaba al lado de este hombre. ¿Qué sucede? Hay un contragolpe, porque lo que se juega en ese momento son las grandes potencias, Inglaterra, Estados Unidos, y fundamentalmente nos industrializamos o nos quedamos en lo agrícola ganadero. Esa era la gran discusión del momento. ¿Cuál era el peligro para uno y el peligro para otro? A la ganadería eso no le hubiera importado nada, no le hubiera perjudicado, pero sí perjudicaría a las grandes empresas exportadoras de Gran Bretaña, fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Viene la guerra. En la guerra comienza la sustitución de importaciones. Ustedes que saben economía lo saben perfectamente eso. En ese proceso de sustitución de importaciones comienzan los pequeños talleres, la gente comienza a trabajar, a industrializarse, pasan de ser peones rurales o desocupados a ser pequeños talleristas u obreros de esos talleristas. Ese movimiento, un momento hace eclosión. Cuando hace eclosión, el movimiento es que invade la plaza. Cuando invade la plaza, el receptor es Perón. Y Perón, que tipo absolutamente, te lo dicen los antiperonistas, ¿no? El otro día leyendo un trabajo de Alsina, el negro de Alsina decía
que él no es peronista, pero quedó asombrado por la capacidad que tenía Perón, un tipo que el día leía, etcétera, etcétera. Perón lo primero que hace es ponerle un corsé a ese movimiento, para que no se pueda movilizar más, y ponerle una correíta. Y esa estructura es la estructura del Partido Socialista. O sea que Perón es producto del peronismo, y no el peronismo producto del Perón. Lo que Perón va a hacer es conducir esa masa, ese conglomerado humano, con una correíta hacia su corral. No sé si contesté lo que me preguntaban. Clarísimo. Chicos, ¿alguno tiene una pregunta? Si no, tiro otra. Yo tengo una, pero es con respecto a la pregunta que hizo Segundo al principio. A mí me gustaría saber, cuando usted dice que peleaban por la patria, ¿qué motivos había o sea, qué motivos había detrás de eso? Es decir, quizás problemas sociales, culturales, valores, para entender justamente de la otra parte por qué peleaban, eh, cuáles eran los argumentos por decir, bueno, yo peleo por la patria porque veo, no sé, desigualdades sociales. ¿Cuál era el motivo por el cual se lanzaron a la lucha? Eso me gustaría saber. No sé si se entiende la pregunta. La pregunta la entendí y la contestación no es sencilla, pero la tengo. En el caso mío, te voy a decir que fue un arrebato patriótico, no generado por Marx, Lenin, por Mussolini o por Hitler, ni por Churchill, sino que es un arrebato patriótico generado por el Zorro, por Robin Hood, por Sandokan. Es decir, el sentido heroico que uno sentía o que tenía ante la vida. Es que, digamos, uno tenía que ser el héroe, el bueno. Eso es en lo personal. Pero en lo general, la pregunta un poquito más pulida tuya, es por qué esa generación entró en el combate. ¿Y por qué no existe más esa generación? Hoy no existe. La cámpora es una payasada, es una sombra descompuesta de lo que fuimos nosotros. Gracias a Dios todavía no tienen el poder y la fuerza que teníamos nosotros. Mira, cuando vos te preguntás cómo se construye la Argentina no es una construcción continua, está segmentada. Tenemos la Argentina del 10, tenemos la Argentina del 52 y tenemos la Argentina de Roca. O sea, yo creo que la Argentina comienza con Roca. La generación del 80 es la verdadera Argentina. Es lo que quedó en el colador después de tantos años de guerra civil que tuvimos nosotros. Pero la Argentina es un país muy extenso y tendríamos que recurrir, sí o sí, a la inmigración. En los años 80, la inmigración fue muy importante en la Argentina, muy importante. Pero ¿quiénes venían? Eran europeos la mayoría. Había gente de Oriente, entraron chinos, entraron africanos, pero era minúscula esa inmigración. La gente que más entró es la europea. ¿Y qué tiene un europeo que no tenemos nosotros? O con nosotros, algunos, por nuestros orígenes, sí, o sea, los tenemos. Pero ¿qué tenían los europeos que no tenían los nativos? O digamos, lo que podríamos denominar en ese momento, si querés, latinoamericano. Hispanoamericano. La genética cultural, esa genética platónica, aristotélica, cristiana o judeo-cristiana, ese comprender lo que era el mundo a través de los siglos, saber la importancia del trabajo a través de los siglos, saber la importancia del otro, de la solidaridad a través de los siglos, fue algo que fue construyéndose célula por célula en el otro mundo. Quizás me estoy quedando sin tiempo, pero enseguida lo vuelvo a retomar, ¿sí? Cuando me quede sin... Me está marcando. ¿Qué sucede entonces? Esa genética trae
el sentido de la justicia, un sentido de la justicia y de la injusticia, que quizás acá no quedaba claro, porque todavía éramos casi feudales. Y trae, digamos, la metodología ancestral de la lucha contra la injusticia. Es decir, pararse y ponerse de frente y no tener miedo. Todo eso que no es una filosofía de vida, sino que era la existencia misma del inmigrante, es lo que va transmitiendo. Y es lo que permite a la Argentina, en 1910, ser casi una potencia en el mundo, o con perspectivas de potencia en el mundo, por el caudal humano que tenía. Solo con ver los inventos que se generaron hasta los años 50, más o menos, en la Argentina, son todos productos de esa genética europea, de esa genética de civilizaciones ancestrales. Fíjate que cuando terminan esas inmigraciones y no se reproduce, comienza a caer la inteligencia nuestra. A tal punto, digamos que el analfabetismo hoy en día pasa a ser una identidad de nosotros. La brutalidad pasa a ser una identidad de nosotros. Y esa inteligencia, esos constructores de la Argentina, esa herencia, comienza a achicarse como un tumor maligno que se va eliminando, porque ellos consideran que esa inteligencia, o esta inteligencia, es un tumor maligno. Es decir, estamos cercados por un mundo, por una oscuridad, que yo no sé si vamos a salir. Quizás podamos sobrevivir, pero no sé si vamos a salir. Esa inteligencia es la que generó la generación que salió a combatir, como generó al otro lado los que salieron a combatir por la patria. En ese momento los niveles de corrupción en ambos bandos no eran tan altos. La corrupción existió siempre. Siempre cuento que Ceballos, cuando era gobernador, que todavía no era virrey, recibe una carta del rey pidiendo explicaciones por el contrabando. Por contrabando entre los holandeses, los franceses y los ingleses. Y él le dice que no podía parar, que no podía contener la aduana. Fusilaba, morían en los cepos, ahorcaba, desterraba, encarcelaba, y no podía parar la corrupción de la aduana. Todo eso te va marcando lo que fue siendo Argentina como se fue construyendo. Y si pensás que Argentina no es un país que se construye de adentro hacia afuera, como puede ser Chile, si querés, como puede ser Perú, Colombia, la misma Cuba, tenés que pensar que la Argentina fue construida por piratas. Los piratas que con las chalupas traían desde Colonia a Buenos Aires el contrabando y con las postas lo iban introduciendo por la espalda al Callao, porque no podían entrar en el Callao por la fortaleza. Entonces socavaba económicamente el imperio español con el contrabando. Y esas postas que las tenían que ir cambiando, que los perseguían, hoy son los pueblos. Hoy son Córdoba, Santa Fe, todos los pueblos. Con esto te quiero decir que somos un pueblo trasplantado, pero el trasplante se está agotando, porque ahora comienzan nuevas inmigraciones, con nuevas culturas, con nuevos procesos culturales que van partiendo, fisurando, digamos, el ser argentino. ¿Es evitable? No, es inevitable. Es parte de la historia. Te respondí porque entramos, porque teníamos esa genética de la justicia, esa genética de la patria. Y si me permite hacer otra pregunta con respecto a eso, es ¿por qué eligieron el método de la lucha armada y no quizás infiltrarse, como diría Gramsci, en la cultura, en la educación y demás? Quizás nunca vamos a poder saber qué hubiese pasado, obviamente, si hubiesen hecho ese método, pero ¿por qué eligieron la lucha armada y no... Una lucha política. Una Sí. lucha política. Sí, política, cultural. La lucha armada era una lucha política, pero el problema es que el espacio político no lo conseguía. Los partidos los políticos eran partidos, o son partidos enquistados. Los políticos en términos generales no luchan por el país,
políticos hacen su carrera de políticos. Es decir, con la política alimentan a su familia, mantienen a sus amantes, se compran casas en Punta del Este, Miami. Y eso no es nuevo, eso ya existía, más solapado. Pero nosotros teníamos un supuesto líder que nos escribía cartas, que nos hablaba de la lucha armada, de las formaciones especiales, que bueno, que si el pueblo argentino estaba contento por la muerte de Aramburu, él estaba contento, que Castro era un patriota, que el Che era un patriota. Hoy se oculta todo eso, ¿no es cierto? No lo dicen, pero las cartas están. Y todo eso nos iba mostrando que no podíamos llegar a ser un país. Nosotros creíamos realmente que la Unión Soviética era una potencia justa, que era una potencia libre, que creíamos realmente que eso existía, creíamos que lo era China, creíamos que lo era Cuba, creíamos que lo iba a ser Vietnam, que lo iba a ser Argelia, creíamos en todo eso. Pero también sabíamos que el acceso al poder no era fácil. Porque hoy en día, si la Cámpora y compañía llegan al poder, es porque la apertura cultural de la Argentina a partir de los años 70 fue inmensa. Pero antes de los años 70, la cultura era muy elitista, demasiado elitista. O pertenecías al Partido Comunista o al trotskismo, o no eras nadie. Eres un negro peronista. Aunque la mayoría de los que murieron nuestros, digamos, no tenían nada de incultos, eran toda gente culta, la mayoría estudiantes secundarios, estudiantes universitarios y profesionales. Entonces creíamos que la única forma de liberar el país, de traer a Perón, el retorno de Perón, era justamente la lucha armada. Perón alentó eso con las formaciones especiales, con el fin de presionar a los sucesivos gobiernos para que él pudiera retornar. Nosotros entramos en ese juego porque éramos demasiado jóvenes, éramos demasiado estúpidos, éramos valientes, éramos entregados, éramos decididos, éramos estúpidos. ¿Te respondí? Luis, y de todo, me gustó muchísimo el diagnóstico que haces de la Argentina desde su creación a la actualidad, y siguiendo un poco esa línea, ¿qué fue lo que pasa después del 70? No me refiero a nivel, digamos, político argentino específicamente, donde estamos parados hoy, creo que un poco a nivel más profundo lo respondiste en la pregunta anterior, digo, de la situación actual de la Argentina y el diagnóstico que haces, pero me refiero a cómo llegamos a esta situación de relato, de los militares presos, de tipos como vos, que por ahí son perseguidos por las organizaciones de derechos humanos que teóricamente están defendiendo a los que eran tus compañeros desaparecidos. Digo, ¿cuál es tu diagnóstico de este tema puntual? O sea, de la Argentina post-70, con respecto a este tema, primeramente, y después en general, porque personalmente creo que mucho de la situación actual a nivel social, cultural y político tiene que ver con no haber superado todavía los 70, es una apreciación personal. Pero bueno, nada, eso, ¿qué es lo que pasó después para vos? Siempre está el comentario de que los militares ganaron la guerra armada, pero perdieron la batalla cultural, por ejemplo, es algo que dicen. Digo, ¿cuál es tu diagnóstico? Primero voy a retomar algo que me dijiste, por qué, digamos, no utilizamos el camino gramsciano en esa época. Yo creo que sí, que no es que lo utilizamos, empleamos junto a ese camino la violencia. Porque evidentemente para dominar un Estado tenés que la estructura, acá y en cualquier parte del mundo. Los fascistas, los soviéticos, todo el mundo, si no dominás la estructura del Estado, vos no podés controlar el Estado, no podés controlar un país. Cuando más dividido está un país, se generan las guerras civiles, etc. Entonces nosotros optamos por el otro camino. Ese fue el gran error nuestro, de no haber depuesto las armas y no haber trabajado junto con el peronismo en las estructuras del Estado. ¿Vos me ves a mí? Sí. No, porque te agachaste por eso. No, me rasqué. Si, te veo, si no me paro. La estructura, no, te veo. La estructura del Estado. Sí lo aprendió la Cámpora, sí lo aprendieron a posteriori. O sea, ellos
aprendieron que por la lucha armada no van a conseguir el poder, pero sí con las estructuras del Estado, en una sociedad tan mansa como la nuestra. ¿Cuál es el futuro de la Argentina? Yo no le veo mucho futuro a la Argentina. Si nosotros pensamos que tenemos un país de, creo que 3.000 kilómetros, no me acuerdo, 3.000 kilómetros de extensión, o 3.500 kilómetros de extensión, donde tenemos una Patagonia prácticamente desierta. Tenemos un ejército que creo que era más poderoso que el ejército de Rosas cuando marcha al sur a combatir a los indios que el nuestro en este momento. Tenemos una clase política corrupta e imbécil. Tenemos una China que tiende a la hegemonía total del mundo, con grandes déficits alimenticios y fundamentalmente la falta de combustibles y una economía que intenta globalizar y dominar el mundo, enfrentándose o aliándose por un lado con Rusia y enfrentándose a, digamos, a la alianza anglo-americana y europea. ¿Qué somos? ¿Qué es esta Argentina? ¿Qué diferencia hay de esta Argentina con la Argentina? Pero mira, creo que los aztecas tenían más poder para enfrentar a los españoles que nosotros para enfrentar a cualquier país limítrofe, inclusive, que va a ser aliado de los chinos para tomar la Patagonia. Y mientras tanto, ¿en qué anda la Argentina? El argentino común, ¿en qué anda? Fíjate, ¿cuál es la clase política lúcida, la generación del 80, la nueva generación del 80? O simplemente aquellos militares del año 30, o los militares del 55, o los militares que salieron a combatir contra nosotros. ¿Qué tenemos? La gendarmería, parando de la Atlántida y bajando a la gente para ver qué los documentos. Un submarino que desaparece y nadie da explicación, después de que habíamos hundido un barco chino, y después que estaba espiando a toda la flota china, y nos hacen creer que estaban espiando a los ingleses en las Malvinas. ¿Quién da respuesta a todo eso? ¿Dónde está? ¿Vale la pena que las generaciones como ustedes vayan a una guerra para buscar una Argentina que en este momento es un recuerdo? André Malraux, que fue el ministro de Cultura de Gaulle, que fue el jefe de la resistencia del este francés, cuando vino a la Argentina, dice en un reportaje, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. Y es cierto, pudimos ser un imperio y somos un hazmerreír. ¿Qué tenemos que hacer? Me preguntas vos, la famosa frase leninista, ¿qué hacer? Preservar la inteligencia. Porque el tiempo pasa. Y esto también va a pasar. Tenemos que preservar la inteligencia. No tenemos que mandar la inteligencia al combate. Tenemos que preservarla. Tenemos que aunarla. Y nuestra inteligencia va a ser posiblemente como esos pueblos nómadas en una época, como algunos sectores árabes. Por ejemplo, como los árabes que tuvieron que huir después de que los Assassin mataran a toda la jerarquía y cruzaron todo el desierto, invadieron España e iluminaron Europa. Pensá que Córdoba, la ciudad de Córdoba, el califato de Córdoba, era en ese siglo la única ciudad del mundo, Europa y del mundo, que estaba iluminada. Si hubiera platos voladores se asombrarían, porque verían la tierra negra con una lunita blanca, y esa era Córdoba. Pero esa es la inteligencia que tuvo que vivir. Y bueno, los judíos fueron perseguidos durante siglos, ahora tienen su propio Estado. Quizás los argentinos tengamos que esparramarnos por el mundo también. ¿Quién no conoce un argentino? En Japón, en Checoslovaquia, en Estados Unidos, en México, en Guinea-Bissau. En todos lados conocemos argentinos. Los argentinos no somos. Nuestra bandera, para ellos, es la camiseta del 10. Para el resto del pueblo acá, también es la camiseta número 10. Pero para la inteligencia nuestra, la Argentina tiene que ser la bandera celeste y blanca, y no nos olvidemos del sol guerrero en el medio.
Muy bueno, Luis, muchas gracias. Que en esa misma línea, entonces, vos decís preservar la inteligencia. ¿Qué crees que podemos hacer? Y nos decía, los jóvenes, no mandemos a la generación de ustedes a una guerra por una Argentina que no es o que no fue, y no mandemos a la inteligencia a la guerra. Eh, o al combate, decías, perdón. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como jóvenes? ¿Qué crees que deberíamos hacer con nosotros como jóvenes en ese sentido de preservar la inteligencia? ¿Qué es lo que nos toca? Digo, en ese momento a vos sentiste que te tocó luchar por la patria, con la lucha armada, con sus errores y aciertos, como decías, las cosas que el tiempo te enseñó, pero creías que tenías que estar en ese lugar. ¿Vos dónde crees que tenemos que estar nosotros hoy? Fundamentalmente en el estudio, en la producción, en el aprendizaje en el extranjero, en la hermandad argentina a través de todo el mundo. O sea, no perder contacto de los argentinos en el mundo, como hicieron los judíos, como hicieron los gitanos, y otros más que no recuerdo. O sea, no perder eso, no perder el tiempo en la lucha que nos presentan, porque no tenemos fuerzas para pelear. Nosotros no tenemos fuerzas para pelear contra la izquierda en este momento. Porque aunque la izquierda no tenga una fuerza militar, tiene el peso de los medios. Hoy, por ejemplo, yo tengo una campera verde, tengo una camisa verde, que no la quiero usar, porque la camisa verde, si la uso me identifican con los verdes o pensarán que soy homosexual por la camisa verde. Yo estoy en moreno, o sea, una camisa verde, capaz tengo problemas. Y es una estupidez que uno tenga que retroceder ante un color que era el color preferido de Paul Cézanne, porque unos tipos usan la camisa verde. Y esto nos va a pasar en todos los órdenes. Cuando hables, cuando vayas a un boliche, cómo te vestís, todo eso te va a diferenciar. Y te va a diferenciar sin enfrentarte, o te van a buscar el enfrentamiento, por cualquier motivo, porque son mayoría. Porque es la mayoranza. Y como decía Mastroianni en la película Los Compañeros, la mayoría es la voz de la verdad. Y no es cierto, es mentira. Porque la mayoría que tenemos nosotros hoy en día es una mayoría analfabeta. Entonces también tienes que preguntarte, ¿qué recorte habría que hacer? ¿O cómo habría que reformar la democracia? Cuando una persona que trabaja vota y 20 tipos que no trabajan votan e imponen el poder a quien no corresponde. Todas son cosas que tenemos que ver cómo solucionar, pero no es que existe una clave para decir la juventud tendría que hacer esto, pero sí preservarse, no ir al enfrentamiento, tratar de curar las viejas heridas que tenemos en el futuro, tratar de poner paños de amor a la gente que está presa, a los familiares de los que mueren. Es lo poco que podemos hacer, y es mucho, después de la derrota que tuvimos en la Argentina, no de la derrota nuestra, no la derrota de los 70, la derrota como país, la decadencia que estamos viviendo. La Argentina es un país en extinción. Nos van, yo uso una palabra que es fuerte y que es la palabra correcta, nos van a chorear la Patagonia, nos van a chorear la Antártida, nos van a chorear Jujuy y Salta. Y acá tenemos una serie de imbéciles que discuten en el Parlamento, no sé qué pavada discuten. ¿No? O tipos que están, que igual no es que se levantan y si levantan el dedo en el Parlamento, ¿quiénes son estos idiotas? U otros que están totalmente serios. Y cuando ven que miran hacia el otro y ven que levanta la mano el jefe, levantan la mano. Entonces, ¿qué democracia hablamos? La dictadura tampoco fue positiva, pero existirá otro mecanismo que quizás existe. Quizás ustedes tienen que buscarlo. No sé. Y si no, levantar las banderas argentinas por el mundo. Y si, bueno, nos exiliamos. No exiliarse voluntariamente, no te digo. Bueno, levantamos la bandera. Este es territorio argentino. Pero escuchame, loco, vos estás viviendo en una casa, en la calle Hasselhoff, en el medio de Amsterdam, en un piso alquilado, y decís que es territorio argentino con tu bandera. Sí, es argentino porque está la inteligencia. Y esto en Japón es argentino porque está la inteligencia. Y esto en Checoslovaquia es argentino. Y esto en Brasil es argentino. Y no perder la hermandad. Ojalá no lleguemos nunca a eso. Ojalá tengamos un gobierno. Pero Luis, Sorry, Sauto, quería preguntarle, bien corto, aprovechando que estaba respondiendo a esto, ¿cómo veía el futuro de Argentina?
más o menos en general, si se anima a responder. La Argentina tiene futuro, o sea, siempre hay un futuro. El problema es si es el futuro que nosotros queremos. Yo creo que la Argentina pasa a ser un país chato. Ya lo estamos viendo en la televisión. Va a ser un país absolutamente chato. Con una élite que va a emigrar porque no va a encontrar espacio acá. Con otra élite que va a quedar acá refugiada como si fueran campos de concentración de la inteligencia. Y va a haber una mayoría plana, como puede ser en la India, como lo fue en China, como lo fue, dije, en China lo fue por otro motivo, como la India, como Egipto, como Sudán, países con poblaciones chatas que cumplen funciones muy elementales, mientras va a haber una jerarquía, yo diría una neomonarquía. Claro, me podrían decir no, porque la monarquía tiene a Dios como rector. Bueno, sí, es una monarquía del dólar, si quieres. Ellos van a hacer el dólar, el euro, los yen, no importa. Y van a tener a sus hijos que van a ser los nuevos gobernantes, como lo vemos en muchísimas provincias, y lo vemos también en las intencionalidades que tiene acá el gobierno. Por lo tanto, yo creo que esa Argentina va a ser una Argentina chata, una Argentina que va a perder la mayor posibilidad que tiene en este momento. Y si prendemos la mecha, y si aceptamos el reto, a mí me cuesta decirlo, me cuesta mucho decirlo, pero si aceptamos el reto, aceptar el reto es de vuelta al baño de sangre. Ganamos, perdemos, vamos a aceptar ser una colonia china, una colonia soviética. No te lo puedo responder que será la Argentina, pero sí que se va a extinguir si nosotros no reaccionamos, si la Argentina no reacciona. Y esa gente que hoy vota y no trabaja, mañana también puede ser la gente que reaccione y diga, no, yo soy argentino. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Luis, siguiendo esa línea, cuando vos hablas de toda esa gente y hace un rato decías que eran mayoría, comparto una parte del diagnóstico, la otra no. Yo creo que son mayoría acá en Buenos Aires, en zona norte, en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, quizás en Santa Fe, quizás no, Mendoza más conservadora, pero digo, sí, son mayoría ahí y son muy ruidosos. Ahora, ¿vos crees que toda la Argentina es así? Digo, cuando viajás al norte del país y ves o al interior de la provincia de Buenos Aires, o las provincias, bueno, el sur es distinto, pues está todo despoblado y es creado todo a mano, es diferente, pero ¿vos creés que eso, o sea, a mí me hace ruido el concepto de que son mayoría, yo creo que parecen mayoría, pero yo no sé si son mayoría. Ahora, de todos modos, si son mayoría o parecen, donde sí creo que estamos de acuerdo es que eh, si no son mayoría, hay una parte de la sociedad que no reacciona. Se la siguen pasando por arriba, no siguen pasando por arriba. Esta clase política que decías hace un rato, que va al Congreso a desfilar, a decir pelotudeces y después se abrazan todos atrás de las cortinas. Y nosotros en el medio, ¿no? Los boludos que trabajamos y pagamos impuestos. Este, y no reaccionamos y lo dejamos ir por más, y ahora nos van a volver a encerrar y probablemente después nos vuelvan a volver a encerrar y siguen cerrando los trabajos y salimos a tocar la cacerola al balcón y nos sentimos unos patriotas bárbaros. Digo, yo no sé si son mayoría, en todo caso creo que hay una clase social argentina, la Argentina en esta crisis de dirigencia que tiene, la han convertido o la sociedad argentina se ha convertido en una sociedad muy mediocre y que se deja constantemente pasar por arriba y no encuentra piso y nunca reacciona. Vos decías recién, en algún momento hay que reaccionar, yo coincido. Y parece que no encontramos piso y no reaccionamos nunca. Y reaccionar no estoy diciendo de sacar, ir a matar al presidente, estoy diciendo, loco, tocando una cazuela en un balcón no alcanza si seguís votando así, partiendo de la base, por ejemplo. Mirá, es verdad, no toda la Argentina es como decís vos, pero la Argentina que no es como estamos hablando,
la Argentina que trabaja el campo, la Argentina que conoce el sudor, la Argentina los casos en las manos. Pensás que para defender esa Argentina, esa gente tendría que dejar de hacer lo que está haciendo, es decir, producir, lo más importante. En cambio, los que tienen que defender la Argentina funesta son grandes poblaciones desocupadas, sectores desocupados. Les es mucho más fácil. O sea, podemos llegar a tener un ejército mercenario que aplaste a la Argentina, hecho por los propios argentinos que ahora están desocupados. El poder económico de los sectores que se robaron el país es muy grande. Quizás son tan miserables que como el robo que tuvieron fueron incapaces de decir, bueno, me gastan no sé, $1.000 millones para comprar motores, respiradores. No tuvieron ni esa grandeza. Quizás tampoco tienen la grandeza para armar un enorme ejército mercenario, que en última instancia se les va a dar vuelta porque son argentinos también. Yo creo que es cierto, no es toda la Argentina, pero la Argentina que sufre el destino, la que sufre el destino porque lo ve, es la Argentina que trabaja. Es el hombre del campo, ese, digamos, y el hombre de la producción también, la pequeña producción industrial urbana, etc. Es el hombre que ve la tragedia, pero no puede dejar de trabajar e ir a pelear contra los políticos, porque tiene que dar de comer a la familia, o al nieto, o la enfermedad de la madre. Va a votar en contra del gobierno, pero seguimos siendo minorías, porque no tenemos la llave para llegar a esas mayorías insatisfechas, esas mayorías, digamos, que no tienen porvenir, esas mayorías que están con el porro, que están con la merca, que están con la pepa. No tenemos forma de llegar. No hay forma de llegar. Y cada día se reproduce. Y el narcotráfico se reproduce. Y no es que te diga, no al narcotráfico, existe en todas partes del mundo. En Holanda existe, pero Holanda no es dominante. No estupidiza a la sociedad holandesa. No estupidiza a la sociedad francesa. Acá los estupidiza, ese es el drama del narcotráfico. No es que la gente se drogue. La bebida, digamos, el vino también te enferma. Entonces los borrachos, nosotros tenemos repudio con tanto de borrachos, y con los drogadictos también, pero cada día avanzan más. Entonces yo creo que esa población argentina, digamos, que trabaja, que no piensa igual, sigue siendo minoría. Porque que todos los jubilados salgan a tocar con la cacerola, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza que los abuelos tengan que hacer eso. Y me da rabia cuando algunos locutores, o comentaristas, o panelistas dicen hay que poner huevo. Hay que poner... ¿Qué es poner huevo? ¿No pusiste huevo? Tenés que preguntarle. Una vez me acuerdo que el primer reportaje que me hizo en televisión fue Grondona. Mariano Grondona trajo a Parrilli, de derechos humanos, de eso. Y estaba indignado porque yo había ido a hablar con los militares. Y recuerdo que le pregunté, ¿pero vos tiraste algún tomate alguna vez? Entonces toda esa gente, digamos, que se indigna, ¿tiró algún tomate alguna vez? Si querés la verdad de lo que pienso, hay que construir. Pero creo que la frase de Charlie, con sudor y lágrimas. Y bueno, siguiendo eso Luis, chicos, si quieren preguntar, pregunten, yo mientras tiro. ¿Vos ves alguna opción, aunque no sea de las mayoritarias en Argentina, que independientemente de si creamos que tenga o no posibilidades, porque como decías recién, hay un sector que es muy difícil llegarle, hay un sector que no tiene ni tiempo mental ni físico para sacar su cabeza de su trabajo y por ahí nunca se van a enterar. Pero digo, ¿ves alguna posibilidad o cuál crees que sería la posibilidad para entrar dentro de la política, que es el camino, digamos, vamos a decirlo en estos términos, limpio que se puede hacer hoy, o el que parece el correcto, digamos? Entonces, digo, por ahí ves alguna opción en la política o algún tipo que no esté tan metido en la política, pero que diga si este tipo entrase o este grupo de gente se metiese,
quizás, independientemente de que seamos minoría, además, pero quizás podría empezar a construirse algo más grande? ¿O ves realmente a nivel general y a nivel particular una clase política en todo sentido totalmente mediocre, al servicio de otros intereses y en contra de los argentinos? Mira, yo no voté en ningún momento al peronismo. Sí, lo voté a Menem, ¿no? Cuando volví voté a Menem. Voté a Perón, me acuerdo, en 73, que tuve la oportunidad, y después voté a Menem. A todos peronistas posteriores no los voté nunca. O pseudo peronistas, no sé, yo me lo quiero. Voté a Macri. Volví a votar a Macri. No comparto, no estoy de acuerdo con Macri, pero lo veía como una necesidad, como una ruptura. Es decir, no podíamos construir un puente, pero había que destruir el puente del enemigo. Entonces, Macri podía volarlo. No se dio. No se dio por muchas circunstancias. Hay un montón de gente que está buscando ahora jóvenes. Lo veo. Con algunos de ellos alguna vez tuve algunas charlas. Con otros participé en presentaciones de libros de ellos. Yo creo que es un camino. Creo que eso es una forma de agrupar esa inteligencia. Me parece positivo. A mí me gusta escucharlo a Milei, por ejemplo. Pero puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero me parece que se necesita cierta pujanza, cierta fuerza. O sea, necesitas llegarle a la gente. A la gente ya no le llegás por las palabras, le llegás por el corazón. Y para llegar al corazón con la gente, tenés que estar con la gente, tenés que ir a la gente. No lo podés hacer desde una cámara, como hacemos nosotros ahora, o, digamos, en una conferencia. Tenés que ir a la calle, tenés que llegar de alguna manera a la gente. Tenés que llegar a la gente, llegar a la gente. Pensemos como cristianos, llegar a la gente. Tenés que sentarte en la mesa de ellos y compartir el pan. Tenés que llegar a la gente. Y eso no es una tarea de 3 días. No es que vamos a ganar las elecciones el año que viene, o en 3 meses, o en 5 años. Pero sí vamos a sembrar. Sí eso se va a cosechar. Alguien lo va a cosechar. Porque lo que tenemos que repartir es el corazón. Y si vos tenés el corazón, o sea, si te ven que sos correcto, te van a responder y van a querer ser como vos. Quizás esos son los motivos por los cuales yo me negué a las indemnizaciones y esas cosas, para tratar de compartir con la gente el sentimiento que tenía la gente. Y yo creo que eso se puede hacer, y lo están haciendo. No quiero dar nombres, pero vos sabés a quién me refiero. Creo que todos sabemos que la gente joven que está, bueno, a eso me refiero. No sé a quién te referís, pero da los nombres, no pasa nada, No, probablemente... Yo veo gente como Lajes, o gente como Presto, un montón de gente más que realmente me llegan por así cuando eran más chicos, con todo el entusiasmo, la capacidad, esa pelea, Márquez, esa tenacidad para enfrentar, por ejemplo, a los verdes, esa capacidad que tienen de frente. No, esa es la gente que necesitamos. Mucha gente de esa. Y otros que no conocemos porque están en la política, pero que son iguales, o tienen más fuerza, o tienen menos fuerza. Acordate que usemos la teoría gramsciana, entonces. Pero al revés, en vez que avance la izquierda, avancemos nosotros. En los puestos de los partidos políticos, lentamente, como hicieron ellos. ¿Te sirvió la respuesta? Me recontra, sí, te agradezco. ¿Vos crees que esa gente debería involucrarse en política o son necesarios también en lo que están haciendo y en todo caso que apoyen cierto movimiento político que obviamente coincida en los ideales y demás? Porque digo, yo sé que por ejemplo a Agustín mucha gente le dice, bueno, entra en política y él dice, no, yo lo que estoy logrando, lo estoy logrando justamente porque no estoy en política, porque lo estoy haciendo a nivel intelectual, etcétera. Yo creo que en determinado momento uno tiene que involucrarse porque al fin de cuentas creo que toda guerra cultural deriva en un proceso político, tarde o temprano, entonces
es importante la presencia de intelectuales en la política. Lo que uno nunca tiene es la bola de cristal para definir el tiempo, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Pero bueno, digo, ¿crees que ellos están bien en su lugar o crees que es importante que, más allá de Agustín o más allá del Presto, digo, que ese grupo de gente que por ahí no está involucrada al 100% en política a nivel partidario, es necesario que lo haga? Yo creo que Agustín lo plantea correctamente. Entrar en política te va a condicionar. Todos nosotros, ustedes no quizás, pero los tipos más grandes, todos tenemos carpetas. Todos tenemos carpetas. Si entras en política, te van a presionar. Te van a ir poniendo la carpeta aquí y la carpeta allá. Te van a condicionar, te van a amenazar, te van a aislar. En cambio, Agustín o el Presto tienen las manos libres y son como pequeños faros para la juventud, que son mucho más importantes que trabajar dentro de una fortaleza. Quizás no ven el mar ni ven el horizonte, o van a estar condicionados. Yo creo que hacen bien en no meterse, pero sin asesorar, sin formar. Otra gente se tiene que meter. El que se siente que puede formarse y formar en el plano intelectual, que lo haga. El que siente que puede formarse y formar en el plano académico, no intelectual, técnico, que lo haga. Es decir, vos que estudias economía, es más importante que estés como diputado discutiendo económicamente que yo, que soy un intelectual de otras características y no sirvo técnicamente. Entonces cada uno tiene que cumplir su rol. El rol que está haciendo Agustín es realmente extraordinario, porque el enfrentamiento, si querés, él, Márquez y alguno más, son los únicos que llevan las banderas, las estandartes. De atrás no tiene nadie. Sí, hay gente que lo aplaude, están solos en el medio de la manifestación, van solitos. Yo creo que el rol de ellos es mucho más importante que si fueran diputados. Sí, podrían ser ministros, ministro de Cultura, un ministro de Educación. Si eso es entrar en política, que entre. Pero si es para tener un cargo de diputado, de senador, de intendente, no. Ahí o pactás o te vas. Yo te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que ves entre la juventud de antes y la de ahora? ¿Pensás que si ahora viene gente a movilizar a los jóvenes y decir que tomemos las armas para hacer la revolución, pensás que habría respuesta por parte de los jóvenes como lo hubo en tu momento o no? Sí, claro que hay respuesta, claro que hay respuesta. Lamentablemente hay respuesta. Porque el desesperado, el desclasado, va a entrar en ese juego, claro. Va a entrar en ese camino errado, porque van a ser utilizados, por la sencilla razón de que solo la inteligencia gobierna, esté donde esté, es decir, esté en una multinacional o esté en una pequeña isla monárquica, es la inteligencia la que va a dirigir todo. El resto son elementos descartables. Entonces van a ser absorbidos porque mucha gente se va a sentir realizada, se va a sentir que tiene pertenencia a algo. O sea, es muy triste un chico que no tiene trabajo y nunca estudió. Va a tener pertenencia porque está muy entristecido y va a tener pertenencia o a un club de fútbol como Barra Brava, o va a tener pertenencia a un grupo de drogadictos también por necesidad, o va a tener pertenencia a un partido político que le presenta algo, o alguna secta de esas sectas que andan por el mundo, socavando el cristianismo. Sí, creo que sí, que hay muchas posibilidades de que se haga eso y que las utilicen justamente contra el pueblo. ¿Vos crees que en tu momento pasó lo mismo? ¿Vos te viste como, a ver, a vos te guió tu inteligencia o fue más como un poco seguir a la masa y el grupo que estaba? No, yo no seguí a la masa, porque el problema es que la masa nos siguió a nosotros. Esa fue una gran diferencia con esto. Un sector de la masa nos siguió a nosotros.
Ahora, si vos me decís que por qué comencé yo eso, si fue por pertenencia, sí, también fue por pertenencia. Claro que sí. Yo también llego a eso por pertenencia, por tener la necesidad del otro, de la existencia del otro, de la comunicación con el otro, de construir con el otro. Sí, es una necesidad de pertenencia. Sí, sí, en mi caso sí, pero no fue el caso de que me llevaron por estúpido, sino que justamente la estupidez la creamos nosotros, eso es más raro. Fuimos Claro. constructores. ¿Y dónde se empezaron a formar esos grupos? O sea, ¿en las universidades o...? Te puedo contar el caso mío. Mira, el otro día, no sé si ustedes vieron Zona Norte, en el Tigre. Creo que Zamora es el intendente de Tigre. Sí, es. ¿Sí? Zamora. Zamora. Puso un cartelito con el nombre de Diego Frondizi y Manuel Belloni en Rincón de Milberg, donde murieron en un tiroteo. Cuando yo ingreso a la FAP, ingreso porque Diego Frondizi y Manuel Belloni me invita a ingresar a la FAP, a las Fuerzas Armadas Peronistas. Entonces formamos un grupo de combate, que era Manuel Belloni, Diego Frondizi, yo, el negro Juan Sosa, el Tano, que siempre lo confundo el Tano, que era un pintor muy conocido, la Negrita y el tío Rufus. Ese era el grupo de combate. Fuimos a hacer un asalto, era la primera operación que hacía, que era asaltar el blindado que iba al Club San Fernando. Entonces estaba dividido el grupo en dos grupitos. El grupo de asalto también se subdividía, es decir, 3 compañeros tomaban el blindado y otros compañeros hacían la contención por si venía la policía. Hacía esa contención, o sea, vos tenés a tus espaldas tus compañeros operando y vos hacia adelante estás mirando quién viene para frenar o para avisar. Pero necesitábamos un coche, nos faltaba un coche. Entonces Diego Frondizi, Manuel Belloni y otro compañero, Alfredo, con el nombre, toman un remis en San Fernando y lo llevan a Rincón de Milberg, rumbo a Benavides, donde otras compañeras tenían la posta sanitaria e iban a atarlo al remisero y lo iban a tener ahí hasta que termine el operativo, donde lo íbamos a ir a buscar, lo íbamos a devolver el coche y le íbamos a sacar las llaves para que nos persiguieran. En el camino, el remisero manda al hijo, y en el camino el hijo no se le ocurre nada mejor que cortar el combustible del auto. El coche se para a 60 metros de la terminal, 60 metros más o menos de la terminal de la línea 60. Un día de pago. El blindado venía a cobrar. Miren la casualidad. Alfredo, el compañero que iba, se dirige a una gasolinera que estaba a 200 metros, más o menos ahí. Los otros 2 compañeros se sientan, Manuel Belloni y Diego Frondizi, en el cordón de la vereda, y en el medio el remisero. Alguien sospecha, llama por teléfono a la policía, viene una estanciera comandada por el sargento Colinet y se acerca. El pibe que estaba en el medio, pobrecito inocente, el que manejaba el coche, dio un salto y salió corriendo hacia la camioneta, haciéndole señas. Recibió un tiro en la cabeza, murió en el momento. Los otros reaccionan, pero reaccionan mal, porque un gran defecto que tuvo muchos grupos de la guerrilla y que dejaban las armas largas en un bolso en el baúl de los autos o adentro de los autos. Vos sabés que decía Martín Fierro que el cuchillo tiene que salir cortando. Es decir, vos no podés nunca mostrar un arma si no la vas a usar. Entonces los compañeros tenían una 7.65-1 y una 9 milímetros otro. Pero las armas, la ametralladora quedó adentro, una granada quedó adentro. Comenzaron a correr, se tirotean con la policía y la policía los mata. De todos ellos murieron todos. Creo que una persona no murió. Creo. La negra creo que no murió. Y yo, quedamos 2 vivos. Entonces, Zamora hace un acto.
y llama al acto a la hija de Belloni, que es la que dirige Cultura en Avellaneda, no me acuerdo el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Esa actriz que también se desnudaba, que canta. No, ya me acordé el nombre. Van, hacen el acto, y dicen disparates en el acto. Y vos fíjate que esos disparates le dijeron, e ignoraron al chico que murió. Pobrecito, que él no era víctima. Ese chico que muere por culpa nuestra no era víctima. No había que nombrarlo. Hacen un acto de lo más estúpido que te puedas imaginar. Y la actriz habla, Victoria Oneto. Victoria Oneto. Y cambian la historia. Cambian la historia porque no dicen realmente a qué fuimos. Zamora dice que lo mató la dictadura militar. Y no lo mató la dictadura militar. Murieron como teníamos que morir en ese momento, como chorros. Porque fuimos a hacer un asalto. En ese momento, cuando hacía asalto, vos no sos la Fuerza Armada Peronista. Sos un chorro. Después te reivindicas como Fuerzas Armadas Peronistas, cuando ese dinero lo dispones para determinadas cosas y decís, esto hizo la FARC, sin explicar que fue robado. Entonces esos cambios de historia son los que a mí me afectan, los que me afectan con toda la gente que habla de derechos humanos, que no son víctimas. Las víctimas son las que murieron. Estos no son víctimas, si querés son victimarios también, porque están gozando de un dinero que pertenece al pueblo argentino, y era un dinero que están pagando por unas compañeros que fueron a morir sin cobrar. Porque mis compañeros, nosotros no cobrábamos, íbamos a la muerte sin cobrar. Ojo, sí, pagábamos los alquileres, etc. Quiere decir, no íbamos a robar el dinero para nosotros, fuimos a robar para armar más la organización, para construir más. Entonces vos te ves esto y decís, esto es una payasada. Esto no es lo que nosotros construimos. Esto no es la pertenencia que nosotros teníamos. Nosotros pertenecíamos, nos queríamos, nos enojábamos, nos puteábamos, jugábamos al truco, jugábamos a la pelota. Esta gente es fría, esta gente no nos representa. Nosotros no tenemos representación. Nosotros fuimos los que fuimos, y los que venían detrás no son nada, no existen. Nos están usando. Nosotros fuimos los que fuimos. Los que morimos en el combate, los que fueron tirados de los aviones, los que fueron enterrados como NN, eso fuimos nosotros. Nosotros el precio lo pagamos, punto, perdimos. Todos estos que vienen son canallas. ¿Te respondí la pregunta? Se le cayó el Wi-Fi a Segundo y pide si lo puedes aceptar, por favor. Sí, por favor, espera un poquitito. Espera que te busco. ¿Entraste? No. ¿Estás? Todavía no. A ver. Ahí ya apareció. ¿Sí? Ahí está, perdón. ¿Se cayó de vuelta? Bueno, ya que estoy hablando, quería hacerle una pregunta. Trátame de vos. Ok. Me siento menos viejo, ¿sabes? Bueno, hace un tiempo escuché una idea que la verdad que la vengo pensando hace rato sobre el peronismo, porque el peronismo no sé, hace cuántos años lo tenemos acá y hay muchos antiperonistas, otros muy peronistas. Algunos dicen que hasta que no se termine el peronismo no vamos a salir adelante, etc., ¿no? Hay millones de conflictos dentro de la idea del peronismo. Y en esta idea que escuché es como que el peronismo es algo cultural que nunca se va a poder ir de este país. Y lo que decían estos filósofos y autores que escuché es que quizás en el futuro el peronismo iba como a evolucionar o mutar, si se quiere, a ideas más republicanas, más principios judeocristianos, en el ámbito económico quizás más libre mercado, etcétera, donde ahí quizás hay una salida, porque la gente quizás antiperonista se pueda unir a esa idea, y la gente que es peronista por cultura, o no sé cuál es la palabra, porque no sé si entiende la idea. Quería preguntarte. Te entendí perfecto. ¿Qué opinás de la idea y cómo ves
el futuro de este país con el peronismo o sin el peronismo, o el futuro del peronismo en sí. Bueno, en principio, que es fundamental, la mayoría de la gente y todos esos que escriben, la mayoría, no entendieron qué es el peronismo. El peronismo es un fascismo tardío. Perón retoma las ideas de Uriburu, pero cuando ya el fascismo cae, el fascismo fue muy importante para esas naciones, fundamentalmente para Alemania, que era un país oprimido. Ojo, no una apología del nazismo, no se equivoque. Que fue un país oprimido y logró liberarse de ese abrazo tenaz que tenía Europa y Estados Unidos sobre ellos. Por supuesto que un hombre como Perón, digamos, educado en las academias del Duce, vio como una solución para la Argentina, sin guerra, industrializar a la Argentina. Pero llegó tarde. Llegó en el momento que las grandes potencias volvían a retomar el poder del globo, el poder del globo terráqueo. Pero ese peronismo, esa fuerza que se fue creando, esa masa, te digo yo, era el peronismo. El peronismo es un movimiento. Y el peronismo es un movimiento histórico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que fue la amalgama cultural y laboral de un lento proceso argentino que desemboca en el 45 en Plaza de Mayo. Pero ahí se murió el peronismo. Lo que queda del peronismo es la estructura que construye Perón y le llama peronismo. Se muere ahí, mejor dicho, no se muere, ahí se enferma, si querés, de muerte, y termina de extinguirse en la década del 50. El peronismo como movimiento histórico, no el peronismo como estructura partidaria. Entonces, cuando estos filósofos hablan del peronismo, se están equivocando. Lo que puede preservarse es la figura de la estructura histórica. Es decir, yo puedo ser de Boca, puedo ser de River, puedo ser independiente. Pero pero no represento al pueblo argentino. Represento a Boca, represento a River, Independiente, a San Lorenzo, pero no al pueblo argentino. Entonces, este peronismo que se va a mantener como partido, que ya de hecho es un partido, digamos, con ciertas ideas democráticas, lo que pasa es que son saqueadores estos, son dos cosas diferentes, son descarados. En Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, en Italia, todos los días hay escándalos con los partidos políticos, por la corrupción. Pero estos son descarados. Claro que van a seguir existiendo. O se van a terminar subdividiendo, ya se están dividiendo. Pero el peronismo, acordate siempre, el peronismo murió, en los años 50 desapareció. El peronismo es un movimiento histórico. No se preserva ni se preservó. Quedó la idea del peronismo, el romanticismo de que se podía regenerar el peronismo con Perón. Por eso nosotros salimos a luchar. Mi viejo era comando civil, peleó contra Perón en Villarreina, ¿no? San Luis. O sea, nosotros tenemos esa ilusión de que podíamos volver a levantar esas masas, que podíamos volver a construir los pulquis, los autos judicialistas, el rastrojero, bla, 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 o sea, construir un país, las locomotoras. Eso murió, eso desapareció. O sea, lo que ellos están haciendo es dándole forma a la nada, una forma para justificar en principio su discurso, porque tienen que hablar, o porque son periodistas, o porque son pseudopensadores, o porque son pseudofilósofos, o porque son pseudoeconomistas, o porque no son nada de eso, son realmente eso, pero son mentirosos. Se puede reconstruir y se puede mantener como existe el peronismo, como partido político, pero no como movimiento, no existe más. Quizás vuelva un nuevo, que quizás existe en la Argentina un movimiento por contradicciones en el mundo, las contradicciones económicas, las próximas guerras que están ahí en el horizonte. Puede haber otro movimiento, pero no se va a llamar ni peronismo, ni va a tener nada que ver con el peronismo, serán otros movimientos. Y van a aplastar a todos estos partidos caducos, sin duda. No sé si te respondo. Y cuando se habla de doctrina peronista, es decir, esa doctrina, justicia social, por ejemplo, la más famosa, ¿no podría también
subsistir? La ¿O de justicia qué social, manera? yo digo, la justicia social, el Partido Laborista inglés no quería justicia social. Los partidos, qué sé yo, de izquierda holandesa no quieren justicia social. Holanda no es un país de izquierda, y sin embargo nosotros ya tenemos una paridad, si querés, y no tenemos necesidad de la doctrina peronista. La doctrina peronista fue una Biblia del Partido Justicialista, pero no sé, no tiene importancia, no te va a dar un Estado, no te va a dar la solución a los complejos económicos, geopolíticos que habilita el momento, no te lo va a dar. Te va a decir que nosotros acá tenemos que hacer esto, es un manual de tercer grado de, digamos, los años 60, si querés, que se estudiaban en los colegios, viste que estudian con un manual de Peuser. Hoy en día, con Internet, el manual Peuser está fuera de tono. Y bueno, yo creo que la doctrina peronista está superada. Pues sin recuerdo, sirve para comprender, pero nada más. Perón no logró, a mediados de los 50, cuando se intenta dar el golpe contra toda la crisis, 52-53, me acuerdo, la crisis, ya el peronismo se quiebra, en el 55 cae, ya la segunda derrota, en el 73 la tercera derrota. Un peronista no te lo va a reconocer nunca. Pues que no, pero es verdad, Jaco. Tuvo tres posibilidades de enderezar el país y no lo logró. Y no es porque no fuera un tipo inteligente, era un capo de la gran puta. Te digo, el otro día escuchando el discurso de Alsina, hablando de Alsina, muy bueno eso. Alsina contaba que cuando Perón llega, los manda a ellos, que eran paracaidistas, creo que 4.000 tipos, a hacer pruebas en la selva tucumana. Y ellos no entendían, ¿para qué nos manda este tipo a la selva tucumana? Porque Perón sabía que el foco de la guerrilla iba a estar en la selva tucumana. Era un tipo se dedicaba a eso, era un genio, el tipo era un genio. Te guste, no te guste, la puté, no la puté, era un genio. Pero bueno, fracasó. ¿No? ¿Y qué nos va a dejar el fracaso como lección? Bueno, poner una calle cuando uno Perón, una plaza como Perón, ya está a punto. Ahí se cayó Iván, creo que está esperando para entrar también. Sorry, Coco. Sí. A ver, Iván, te busco. Estás en sala de espera, ¿verdad? Sí. A ver si te puedo encontrar. Sí. Ahí está. ¿Entraste? Sí. Ahí entró. Sí, ahí está. Gracias. Luis, y última, y pues ya no pregunto más yo. En relación al peronismo justamente y los 70, cuando Perón los echa de Plaza de Mayo, ¿vos estabas ahí? ¿Qué pensaste y por qué? ¿Cuáles fueron los motivos dentro después de Montoneros para decir por qué nos echó Perón si es nuestro líder? Quiero entender más el motivo de ese conflicto. Cuando el 1 de mayo, nosotros sabíamos que nos iban a esperar en la plaza. Sabíamos que López Rega nos iba a hacer las 1001. Por empezar, no podíamos llevar bandera, no podíamos llevar palos, no podíamos llevar absolutamente nada. Nos revisaban, uno por uno, nos revisaban, cordones policiales. Y daban agua, por ejemplo, a la gente. Y el agua te producía diarrea. Todas esas maldades, ¿viste? Esas picardías del agua, así todas esas picardías que tienen los políticos, ¿viste? Para no reprimir directamente en ese momento. Y estaba la AAA. Nos estaban dando mal, nos estaban diezmando. Vamos y nos encontramos en la esquina del Politeama. Y me acuerdo que éramos un grupo más o menos de 50, 60 personas, 70. Después se fue ampliando. Después ya una cuadra, 2 cuadras. Comenzamos a marchar. Cuando entramos en la plaza, eran alrededor de 30.000 personas, creo. Por lo menos decían los diarios eso, 30.000 personas. Al grito de a la lata al latero, aquí están los montoneros. A la lata al latero, aquí están los montoneros. Que mataron a... Duro, aquí están los montoneros que mataron a... De otro lado de la plaza estaban los sindicalistas.
Pero la sorpresa de ellos fue que desplegamos los carteles. ¿Cómo era posible si no hacemos carteles? Cada compañera nuestra llevaba en sus bombachas una letra y llevaban alfileres. Y con esos y con unos palazos que le sacamos a los sindicalistas, a las primeras piñas, pusimos los carteles. Sabíamos que íbamos al enfrentamiento con Perón. Y en un momento, cuando Perón creo que nombra a Rucci, no me acuerdo cuánto, Perón, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Empezamos a contar. Si Evita viviera, Isabel sería copera. A él no le molestó tanto, Perón, que te va a pasar lo mismo que Bandor, porque sabía que no le iba a pasar, pero sí le molestó mucho que cantáramos si Evita viviera, Isabel sería copera. Y ahí comienza el conflicto. En la revista, una de las últimas descamisados que tenía otro, el peronista lucha por la liberación, así hay fotos. Y ahí me vas a ver en las fotos, primera línea, pegando garrotazos, así que estoy en una foto ahí, junto a un compañero que era de ATE, de la dirección de ATE que murió hace 3 años. Fue un golpe grande, pero lo esperaba. Muchos de nosotros fuimos a buscar bronca, porque estábamos con bronca con Perón, fuimos a buscar roña. No me sorprendió, Perón no tenía otra solución que hacer eso. Y bueno, ahí prácticamente fue la declaración de guerra abierta de Perón, o nuestra. Y la pagamos caro. Una estupidez más que pagamos caro. ¿No fue en Ezeiza la declaración de guerra o fue ahí en el...? No, en Ezeiza fue la declaración de guerra de ellos. Nosotros en Ezeiza fuimos desarmados. Iban 3 columnas, estaba prohibido llevar armas. Los únicos que fueron armados, y no estaban ahí, fue parte de la conducción que estaba en un blindado, que es 1 kilómetro atrás. Dirigían de ahí con gusto. Las únicas 2 personas que fueron armadas, era Arrostito y José Luis Niel, que eran los que conducían la columna sur, que entraba por la 205. Esa fue la columna que cobró. La columna capital y oeste, que la que venía yo, no hubo tiroteos con nosotros, para nada. A tal punto, primero que yo fui armado, con pito lo que dijera la conducción, o sea, vos tu pellejo lo defendés vos como querés y te digan lo que te digan. Yo fui armado. Y así todo llegué al palco, y estuve arriba del palco, con las columnas de la JP y Peronista de Montonero. O sea que el gran quilombo fue frente a las piletas y frente a una escuela que había ahí, en un enfrentamiento con la columna sur y los sectores del Comando de Organización, el CNU y algunos sectores sindicalistas. Eso fue. Yo creo que estaba preparado. Perón nunca dejó de aterrizar porque existía ese conflicto. Perón nunca pensó en aterrizar ahí porque sabría que podría ocurrir un conflicto y él no iba a quedar en el medio. Eso fue como un aviso, como decir, muchachos, acá mando yo. Acá les voy a probar cuando el día que llegue, que acá mando yo. Eso fue lo que creo que pasó. Y la declaración de guerra nuestra fue después cuando nos enfrentamos a la plaza. Entonces, digamos, hay un libro de Tata Joffre, no me acuerdo cuál, en que dice que habían mercenarios arriba de los árboles esperando para matar a Perón. Eso no es mentira. Porque la AAA... El Tata tiene más información que yo. No puedo decirte que sí, que no. El Tata es una persona superior, digamos, si querés. O sea, muchísima información, sabe muchísimas cosas que yo desconozco. Yo estaba abajo, digamos, con un 38, caminando con la multitud. El Tata es un analista, el Tata de información, el Tata sabe muy bien lo que habla. Si él dice eso, será eso. Y cuando estaban en la clandestinidad, ¿cómo se manejaban después de que lo hayan declarado ilegal? En el 74, ¿no? ¿Fue eso? 74. Sí, yo siempre me manejé igual, porque yo estoy ilegal desde el año 71. Desde el 71 estaba en ilegalidad. Digamos, eran cuidados, se daban citas por teléfono en esa época.
se utilizaban teléfonos alquilados, donde se dejaban mensajes, hasta que después, digamos, los servicios de información captaron eso y lo empezaron a utilizar. Nos dábamos cita, nos cuidábamos, en lugares públicos, y tratábamos, por supuesto que nadie conocía la casa de nadie. Si hacíamos una reunión en tu casa, todos venían con los ojos vendados, mirando para abajo. Ese tipo de cosas muy primarias, muy primitivas, que ya fueron inmediatamente descubiertas por la inteligencia y no sirvió más. No sirvió más. Yo en los últimos tiempos, digamos, yo me voy de la organización, me voy en el 74, porque yo ya venía con conflictos de montoneros y me querían hacer un juicio revolucionario. Cuando caigo preso con la FARC, en la cárcel los montoneros quieren volver con el juicio revolucionario. Y la FARC me defiende. Pero llegaron a un acuerdo cuando se unifican. Y cuando se unifica, el acuerdo era que no me tocaban, pero me degradaban, me echaban, y yo no podía pertenecer a la organización Montoneros, pues ya se habían fusionado FARC y se llamaban Montoneros ahora. Entonces me degradan y yo me voy, chao. Sigo siendo militante, sigo las unidades básicas, pero no participo más de nada. A partir de ese momento me cuido solo hasta que me cuido del país. Y ese lapso que vos te fuiste y fue el 24 de marzo, ¿qué estabas haciendo? No, seguí militando en la Juventud Peronista, en la unidad básica que yo tenía en la Capona Martínez, en Flores, que compartía, ahora tenía obligatoriamente, la compartía con sectores de montoneros que estaban ahí, que también habían sido mis compañeros, porque yo los había hecho montoneros, pero me miraban a mí, viste, estaban conmigo todo el día, pero ocultaban cosas. Un día llegó a la unidad básica y me dice una persona muy querida por mí, porque fue el que ocultó en su casa a la madre de mi hija, de mi hijo, cuando estaba embarazada. Los 3 meses que yo estuve preso, la tuvo oculto en su casa. Sin embargo, cuando llego ahí me dice, no puedes entrar. Mariano, mi nombre era Mariano, mi nombre de combate. No puedes entrar, Mariano, me dice. ¿Cómo no puedo entrar? ¿Qué tenés en la cabeza? No puedes, la tomamos nosotros. ¿Cómo tomaron? Sí, la organización la tomó y no deja entrar a nadie. Me fui. De ahí mataron a Rucci. Ahí era el comando general de ellos para matar a Rucci. Tenía las armas, tenía el transmisor y tenía a la gente durmiendo. Y una pregunta así, ¿ya te conocer a Berbisky? No lo conozco. ¿Personalmente? No, personalmente no lo conozco. Ahora, si vos me preguntás lo que me pregunta todo el mundo, ¿qué opino? Yo creo que es un gran intelectual y tengo mucho respeto como intelectual. No lo conozco. No lo conozco personalmente. Te digo, le tengo respeto porque muchas veces que leí cosas de él me formó. Entonces, una persona con respeto. ¿Qué pienso como él? No pienso como él. Yo quería preguntarle, Luis, ¿cómo reaccionó cuando en febrero del año pasado el presidente Alberto Fernández impulsó un proyecto de ley que obligaba a sancionar a quien contradijera mitos o mentiras de aquella época? ¿Se van a castigar como a sí por mismos? Ejemplo. ¿Se van a castigar a sí mismos? No entiendo. ¿Cómo? Si ellos se van a castigar a sí mismos por decir mentiras y mitos. No, es decir, porque ante su creación del mito de los 30.000 desaparecidos, quería saber cómo usted, qué pensó en el momento en que en febrero Alberto Fernández estaba impulsando este proyecto de sancionar a quien contradijera cualquiera de estos mitos, que en realidad no son mitos para el gobierno. Yo creo que sí. No sé si se entiende. Sí, la entendí perfectamente, por eso hice el chiste, sí, se estaban sancionando a sí mismos, porque ellos son los mitos, ellos son los mentirosos, ellos son los que crean los relatos. Yo simplemente lo tomé como algo que iba a suceder, porque tienen que defenderse, es como si yo fuera por la calle y vienen 5 tipos de ellos y me pegan. Y puede suceder, porque es la forma de ser de ellos. Son tan cínicos, tan mentirosos, destruyeron el país, robaron el nombre de la gente que murió, el nombre de mis compañeros, el nombre mío propio. Nos hicieron quedar como basura.
son una caricatura, un esperpento de lo que fuimos nosotros. Sí, eso es un espíritu esperpéntico de lo que fuimos nosotros. Y que se atreva a decir este canalla, que fue un hombre que estaba con Martínez de Oz, después estuvo con Alfonsín, estuvo con todo el mundo. O sea, no, es un camaleón. Y aparte, un presidente inútil, un presidente incapaz, un presidente que raya con la ignorancia, que venga a decir que son mitos. Que diga lo que quiera, que ponga la ley que quiera, que metan preso a la gente que quiera, que hagan lo que quieran. Uno no puede evitar. Si ya están desnudos, si esos son como famoso cuento del rey, están desnudos, caminan por la calle desnudos y piensan que están vestidos. Ya la gente sabe quiénes son. Que claro, que un sector muy grande de la sociedad peronista les puede volver a votar, pero bueno, si lo vuelven a votar es porque tienen la camiseta del peronismo, nada más, pero no porque no sepa que es un imbécil. Y eso va a suceder, que lo vuelvan a votar, siempre y cuando puedan mantener en el mínimo de los límites la economía. Porque la gente nuestra se va a dar vuelta. No nos vimos como un cordobazo, tucumanazo, una revolución de mayo, digamos, el levantamiento del 90. O sea, que diga lo que quiera. A mí me cayó mal. Yo Luis, quería preguntar algo. ¿Vos pensás que este proyecto de ley fue impulsado porque se sintieron amenazados, porque quizás hay más gente que está viendo el otro lado de la historia? ¿O es por la simple tarea que vienen manejando desde hace años, que es el hecho de mantener, digamos, esta manipulación de solamente una parte de la historia? Mirá, hay una cifra oficial, que ronda, no sé, los 7.000, 8.000 personas, no me acuerdo ahora. Es oficial, escrita por ellos en la época kirchnerista. Y hay una cifra supuesta, es decir, 30.000. Ellos pueden probar que hay 7.000 u 8.000. Ellos no pueden probar que no hay 30.000 o que hay 30.000, no lo pueden probar. Pero vamos a suponer que ellos lo dijeron para agrandar los errores cometidos por el gobierno militar. Entonces la agrandan, vamos a aceptarlo. Bueno, tienen razón. Pero la pregunta, señores, si hay 8.000 y 22.000 ustedes anexaron justamente para dar más fuerza, ¿no?, al mundo de lo que fue el gobierno militar. Lo que yo no entiendo es ese número anexado. ¿Por qué cobró? ¿Por qué desapareció en 2.500 millones de dólares con ese número anexado? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Decía Meijide el otro día, hace un tiempo, ¿es posible, decía Meijide, que no haya un amigo, una novia, una madrina, un vecino, un compañero de trabajo, una madre, que no reclame a uno de esas 22.000 personas que faltan? Puede ser que nadie reclame a uno, pero alguien reclamó el dinero. Alguien se llevó ese dinero. Y ese es el gran problema. ¿Quién se llevó el dinero? Porque ahí robaron. Quizás lo utilizaron políticamente, quizás con eso alimentaron a la cámpora, a los nuevos punteros políticos, quizás se compraron departamentos en Asunción, en Miami, en New York, en Los Ángeles, no sé. Pero ese dinero pertenecía al pueblo argentino. Ese dinero es el dinero que no tienen ahora los hospitales para tener los respiradores. Es el dinero que no tienen para las escuelitas. Es el dinero que no tienen para los discapacitados, para los viejitos. Ese dinero. Entonces, en algún momento van a tener que responder por ese dinero. Ahora o la historia, pero van a responder. ¿Te contesté? muy Sí, bueno. sí, está bien. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Te hago una más y creo que Las ya, que, chicos. las que quieras. Si Sí. querés, algún día nos encontramos presencialmente cuando podamos.
Aunque si nos encontramos en un estadio de fútbol, uno en un arco, el otro en un arco. Cuando pase todo esto nos vamos a juntar seguro. Estaría bueno, recién nombraste, pensaba repetir una charla así con Meijide, la voy a ir a, la voy a contactar. Pero te quería preguntar, y chicos, ahora última de mi parte, si alguno tiene más, hágala, así ya lo liberamos a Luis. Se me vino a la mente recién que escuchaba lo de Verbitsky y lo del relato que preguntaba Pri. ¿Vos qué futuro le ves a los presos, a los militares presos? ¿Crees que van a morir presos? ¿Crees que hay algún tipo de esperanza? Como te dije, nosotros los vamos a visitar. Yo, desde un sentido cristiano, esperanza no la voy a perder nunca, digamos, pero realmente es difícil la situación. Macri no se animó a hacer demasiado, siguió abriendo juicios bajo su gobierno y encarcelando gente y demás. No él, obviamente, pero digo, bajo su gobierno no hubo un cambio radical de política. Creo que fue quizás la última oportunidad que había de que esto se resuelva. Lógicamente con este gobierno no va a pasar. Y bueno, nada, pasan los años, se siguen muriendo, quedan cada vez menos y todos presos, algunos en penales y otros en sus casas. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo sigue eso? ¿Qué posibilidades tienen? En primer lugar, si vos sos presidente y no podés actuar, es porque no querés actuar. Y si querés actuar y no podés, sos un presidente débil. Y eso hay que preguntárselo. Si Macri va a ser presidente próximamente o en las internas, toda la gente allegada, digamos, a las familias militares, se tienen que preguntar si lo tienen que votar o no lo tienen que votar. Yo creo que no le van a dar la libertad. Yo creo que están depositando todo el odio ahí. Cerraron las cárceles con candados de odio. Ya es un problema personal de ellos. Ya es un problema donde quieren que mueran en la cárcel. No les importa la familia, no les importa lo que pasó, no les importamos nosotros. Quieren que mueran en la cárcel. Pero el odio rebota. El odio va a rebotar. Creo que, no sé quién habló el otro día del odio, que leía algo, creo que era el expresidente de Uruguay, el ex Tupamaro, que decía que el odio genera odio, y que el odio es la perdición del humano. Nosotros no tenemos que odiar. Sí, tenés que enfurecerte en un momento de combate, pero no odiar. Siempre tenemos que perdonar. Si somos cristianos, somos católicos, tenemos que tender la mano para perdonar. Eso no lo hace. Si viene otro gobierno, tendrá lo que tendrá que tener un gobierno, lo que tendría que tener un gobierno para liberarlo. Cuando vino el gobierno Cámpora, tuvo esa capacidad, nos liberó. Para bien o para mal, no importa, pero cumplió. ¿Cumplió el gobierno de Macri? No cumplió. ¿Vos sentiste alguna vez que alguno de los políticos importantes del macrismo o de la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera a visitar a los presos políticos militares? No. Entonces, el horizonte es oscuro, pero es una frase muy trillada, muy trillada. La esperanza es un deber del sentimiento. Entonces, tiene que existir la esperanza. Y por lo menos habría que luchar para que vayan a sus casas. Lo mínimo que se puede pedir, que vayan a sus casas. Que estén con su familia, que se pueda visitar, se pueda hablar por teléfono, eso sí. Pero yo creo que el que siembra viento cosecha tempestades, y esta gente está sembrando vientos y va a cosechar tempestades. Muchas gracias, Luis. Por favor. Yo tengo una pregunta súper rápida. En ese momento, ¿quién era líder? Tu ídolo, no un líder como tu jefe, sino tu ídolo. ¿A quién aspirabas a ser? ¿Como el Che Guevara o como
¿A quién veías? Yo, a San Martín. Uno de mis compañeros robó el sable de San Martín. Espina. Lleva unos años mayor que yo. Él no fue montonero, era peronista, pero fue el que robó el sable de San Martín y después lo devolvió. Pero como símbolo del peronismo lo robó. Para mí San Martín fue un tipo extraordinario. Belgrano también. Son dos personajes para mí extraordinarios de la historia, el mejor de la historia. Yo tengo una pregunta. La otra vez que fuimos a visitar a un preso, una persona que estaba presente en la reunión dijo algo de Firmenich que a mí me quedó, digamos, pensando que a pesar de todo lo que fue Firmenich, a pesar de lo que la gente que lo conoció, la gente que no, hay algo que no me di cuenta hasta que lo dijo, que fue que el tipo no se sumó a todo este relato. No sé si vos coincidís con eso, es decir, nunca se lo vio en un acto, nunca se lo vio diciendo que fueron 30.000 desaparecidos, por lo menos, y en algunas entrevistas que lo vi, nunca escuché decir que fue un plan genocida, sí lo escuché decir que fue una guerra civil, no sé qué vos, si lo que puedes decir de eso, Luis, si alguna vez lo tuviste la posibilidad de hablar con él o lo escuchaste alguna vez en alguna reunión o algo. ¿Coincidís con eso o no? Coincido en la guerra civil, todo eso, pero en un acto sí, yo lo vi en un acto de las Madres de Plaza de Mayo. Cuando yo volví de la Argentina, habían puesto como unos postes y cada poste el nombre de compañeros muertos. Me acuerdo que me crucé con él, ahí nos miramos, simplemente nos miramos. Los dos justo coincidimos en él. No puedo contar lo que pasó porque un día se contaré personalmente. Fue una cosa cómica, tragicómica. Él estaba arrodillado mirando al pie del poste un letrero. Y yo estaba de espaldas mirando otro letrero. En el momento que yo me doy vuelta, él también se da vuelta. Él levanta la vista y me mira, levanta la vista y me voy. No lo conocí personalmente. No puedo juzgarlo, no sé quién es. No sé quién es. Sí lo juzgo a él y a toda la conducción por lanzar la contraofensiva, es decir, mandar a la muerte a todos los chicos jóvenes que lograban recoger hijos de exiliados en Europa, en América, al cohete, pero no fue al cohete, fue parte del pacto que ellos hicieron, de exterminio total de lo que quedaba. Y lo que quedaba eran también simientes, hijos de guerrilleros muertos, a quienes convencieron y mandaron a vender a sus hijos, a sus padres, a la Argentina. Y acá los estaban esperando. Entonces no es una persona grata para mí. No, tampoco creo que mató y que fue el cerebro de Aramburu. No te olvides que él estaba vestido de vigilante en una esquina. Y después misteriosamente también matan a la conducción de Montoneros, ¿no? A William Morris. No tengo opinión, no lo conozco. Tengo sospechas nada más. No me cae bien. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Bueno, Luis, casi siendo las 10 de la noche, te agradezco un montón, te agradecemos un montón este encuentro. La verdad, para mí siempre que te escucho me llevo un montón de cosas, aprendo muchísimo, así que te agradezco. Creo que hablo en nombre de todos y bueno, siempre para nosotros, de vuelta, como decía al principio, es muy importante escuchar a aquellos que son parte o que fueron protagonistas de partes importantes de nuestra historia. Sin duda los 70 lo fue, independientemente de dónde estuvo cada uno parado en ese lugar. Es muy importante para nosotros poder entender cómo pensaban, qué es lo que hacían, por qué lo hacían, qué los motivaba, los aprendizajes, cómo ven la situación hoy, qué es lo que la vida les ha enseñado. Así que bueno, nada, para nosotros es muy gratificante y muy formativo esto. Vos sabés que en Cruz del Sur es un centro de estudios. Vos decías hace un rato, hay que preservar la inteligencia. Bueno, creo que de alguna manera es lo que tratamos de hacer en Cruz del Sur y cuando siempre decimos formar jóvenes, justamente parte es esto, ¿no? Poder
meternos en la historia de lleno con personas como vos, en pos de adquirir nuevos conocimientos de lo que fue la historia de nuestra patria, entenderla y que de esta manera podamos ver cómo rescatarla o cómo reaccionar, como hablábamos hace un rato, porque creo que en mayor o menor medida el diagnóstico es compartido, la perspectiva de futuro también, y no es buena. Y bueno, nosotros estamos acá porque sentimos en algún lugar de nuestro interior la responsabilidad de hacer algo. Esta es nuestra forma de hacerlo, con un centro de estudio, formando jóvenes, intentando llevar estas historias a la gente para que la gente, para que los chicos, nuestros amigos, empezó esto siendo para nuestros amigos, lo puedan conocer y entender que con el tema del 70 puntual, que la historia no es la que nos contaron y que si no hacemos algo con respecto al cambiar el futuro que tenemos por delante de nuestro país, Argentina desaparece, como decías. La Argentina de nuestros hijos va a ser otra. Así que bueno, en eso estamos y estos aportes que nos haces son muy bienvenidos, muy gratificantes, muy necesarios. Ojalá podamos repetirlo en persona, sentarnos a comer y charlar y tomar algo cuando pase todo esto. Y bueno, nada, estamos al tanto, estamos escribiéndonos. Probablemente te vuelva a contactar dentro de poco porque, como te dije al principio, tenemos algún proyectito ahí de hacer algunos videos sobre el tema de los 70 explicativos, muy cortos, muy puntuales, para que sean en algún formato viralizable. Así que probablemente te busquemos ahí para que nos ayudes con tu visión de la estratégica de cómo difundir eso, cómo armarlos, qué temas dejar adentro, afuera. Eh, Nada, todavía está en una etapa muy preliminar, pero bueno, cuando lo desarrollemos un poco más te voy a estar escribiendo seguro, pues tu aporte sin duda va a ser valioso ahí. Pero bueno, nada, eso, chicos, no sé si alguno quiere decir algo. No, nada Bueno, más que gracias y aprendimos un montón también. Bueno, Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, quiero aclararle que estuve a punto de suspender la transmisión porque se me partió un diente jugando con los perros. Tengo 4 pitbull. Y digo, no, yo no puedo parecer así. Y con la pandemia ahora te esperar como un mes para que se me haga una corona en el diente, para que no me lo saquen. Pero estoy muy contento de haber hablado igual con ustedes, contento de ser útil. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Les mando un beso y un abrazo fraternal. Y hasta pronto. Chao. Gracias, Luis. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao.